porque la palabra de Dios es verdad. Y dice que la palabra es como una espada de doble filo que penetra hasta el alma. Y la palabra, siendo verdad, nos confronta. Nos confronta. Y cuando nos ha confrontado esa verdad, y hemos reconocido que llevamos una vida pecaminosa, la gloria de Dios viene sobre nuestras vidas. Por eso dice, lleno de gracia, lleno de gloria y de verdad, porque su palabra es verdad. El apóstol da testimonio que Dios se encarnó en Cristo. Dios vino a este mundo como hombre. A nosotros se nos ha dado una fe en la cual nosotros creemos en aquel Dios eterno, en aquel Dios que se encarnó en la persona de Jesús. Dice la Biblia que Abraham creyó y se le fue contado por justicia. Así como Abraham, otros hermanos, otros hombres de aquel tiempo caminaron creyendo en esa fe. Y por eso nosotros estamos aquí, reunidos, porque también a nosotros se nos ha sido dada esa fe, creyendo en aquel que es desde la eternidad, en aquel que prometió que un día vendría a este mundo como el Mesías Salvador. También la Biblia habla y dice que vendrá por su pueblo, no solo por su pueblo Israel, sino por todos nosotros que formamos parte de su pueblo. Vemos la eternidad de Dios, cómo se reveló a nuestros antepasados. Podemos llamar a nuestros padres. ¿Por qué podemos llamar a nuestros padres? Porque la Biblia dice que todos los que hemos creído pasamos a ser hijos de Abraham. Y a Abraham se le ha llamado el padre de la fe. Ahora nosotros, como hemos creído en esa fe, pasamos a ser hijos de Abraham. Amén. Yo quiero, hermanos, que abran su Biblia en el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, capítulo 1, todos conocemos el Evangelio de Juan como el apóstol amado del Señor. Pero antes de dar, hermanos, paso a la palabra, yo quiero que nos pongamos de pie, inclinar nuestro rostro y pedir al Señor, en su inmensa bondad y misericordia, nos permita que su palabra llene nuestra vida, nuestros corazones, para poder nosotros caminar en esa fe, así como caminaron nuestros padres, nuestros antepasados. Padre, venimos delante de ti, reconociendo tu grandeza y tu poder, reconociendo que tú eres el único Dios verdadero, aquel Dios que habló a Abraham, aquel Dios que dio sus promesas, aquel Dios de ayer, de hoy y de siempre, al cual Dios nosotros hemos creído
por medio de Jesucristo, tu Hijo. Padre, me pongo delante de ti. Que sea tu Santo Espíritu, Señor, hablando, Dios, por medio de tu siervo. Llena mi boca, Señor, de tus palabras. Porque no quiero, Señor, hablar conforme, Señor, a mi sabiduría. Quiero darte la gloria, quiero darte la honra, porque tú eres digno, Señor. Tú eres el Rey de Reyes, Señor de Señores. Para ti sea la alabanza, el honor, Señor, el poder, por los siglos de los siglos. Amén. Sentémonos. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1, le vamos a dar lectura. Todos lo conocemos, el Verbo hecho carne. Yo, hermano, le he dado un título, Jesucristo, el Verbo eterno. Le vamos a dar lectura y dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El apóstol Juan, el Evangelio de Juan, se basa en la naturaleza de Jesucristo, en la divinidad de Jesús, en la eternidad de Cristo. El Evangelio de Juan se enfoca más quién es Jesús verdaderamente para nosotros los cristianos. Sabemos que el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Lucas, hablan del nacimiento de Jesús. Dan la historia del Mesías que tenía que venir, pero el Evangelio de Juan se enfoca más en la eternidad de Jesús. ¿Quién es Jesús? Dice, en el principio era el Verbo, queriendo decir que Jesucristo, Él ya era de antes de la eternidad, antes de la creación. Él era el Verbo que estaba con Dios y era Dios. Amén, hermanos. Pero también el Evangelio de Juan como discípulo reconoce también la humanidad de Cristo. Él reconoce la humanidad de Cristo porque él habla el Dios encarnado. Pero no relata la historia del nacimiento. Él se va más allá. Él se va a la eternidad para que nosotros, hermanos, reconozcamos quién verdaderamente es Jesucristo para nosotros. Jesucristo es el Dios verdadero, el único Dios. Aquel Dios que se reveló en el Antiguo Testamento es el Dios que hoy se reveló en la persona de Jesucristo en el día de la gracia. En el libro de Isaías 44:6 dice, Jehová, Rey de Israel, Redentor, yo soy el primero y el postrero. Yo soy el primero y el postrero. En Apocalipsis 2:8 dice, yo soy el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivo. ¿Quién habla en el libro de Apocalipsis? Habla Jesucristo. ¿Quién habla en el Antiguo Testamento, en el libro de Moisés? Jehová de los ejércitos, siendo el mismo Dios. Presentándose en la persona de Jesús, aquel Dios encarnado.
Por eso Juan, hermano, nos invita a creer en esa fe que se nos ha sido dada, para que nuestra fe sea cimentada, sea una fe sólida. Por cuando vengan, hermanos, otras personas a querernos confundir, a querernos llevar por otras corrientes, nosotros tenemos que estar preparados, defendiendo nuestra fe conforme al Evangelio. Porque hay personas, hermanos, de otras religiones que dicen que Jesucristo fue el primogénito en la creación de Dios. Cuando la Biblia dice que Jesucristo fue el primogénito de la creación, está hablando que Jesucristo era el primero antes de la creación. Amén. Por Él fueron creadas las cosas. Y sin Él nada fue hecho, dice la palabra. El Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Vayan conmigo, hermanos, a Proverbios. Proverbios 8, 26, 30. El Verbo era con Dios. La Biblia da testimonio dice la Biblia, Proverbio 8:26, no había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. ¿A quién se está refiriendo? A Jesucristo. Allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando firmaba los cielos arriba, cuando firmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando estableció los fundamentos de la tierra, con Él estaba yo ordenando todo. Amén. Vemos cómo el Evangelio de Juan nos habla que Jesucristo es aquel Dios que creó los cielos y la tierra. Pero me pueden decir, hermanos, pero Proverbio está hablando de sabiduría. Versículo 14, yo soy la inteligencia y mío es el poder, dice el Señor. ¿Quién es la sabiduría? Jesucristo es sabiduría y poder de Dios. Amén. Yo quiero que vayan conmigo a 1 Corintios 1:24 para que no digan, hermanos, que lo que yo estoy diciendo no es así. 1 Corintios amén, 1:24 dice la palabra de Dios, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Hermanos, yo quisiera que ustedes anotaran estas citas bíblicas, porque da pena. Se recuerda una vez que nuestro pastor dijo que a unos hermanos les preguntaron, les hicieron unas preguntas y no sabían. Y es una vergüenza, hermano, que vengan personas, por ejemplo, sabemos cómo son los testimonios de Jehová. Y a veces no tenemos argumentos, no tenemos una solidez
poder defender nuestra fe. Demostrar que Jesucristo es el Dios verdadero. Amén. Dice la palabra de Dios, versículo 3, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todas las cosas fueron creadas por Dios. Los cielos, la tierra, el mar, nosotros, todo lo que existe en este mundo, todo lo que tiene vida, lo visible y lo invisible, todo fue creado por Él y para Él. Amén. Todo fue creado por Él y para Él. Hablan conmigo a Colosenses 1, Colosenses capítulo 1, versículo 16, 17. Leámoslo desde el 15. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. El apóstol Juan trata la manera de enfocarse para que nosotros, cuando leamos, entendamos quién es Jesucristo para nosotros. Juan fue un testigo ocular. Juan fue uno de los 3 testigos ocular cuando Jesucristo llamó a 3 ir al monte de la transfiguración. Jesús llamó a Pedro, a Juan y a Santiago. Juan era el discípulo amado, el discípulo más apegado a Jesucristo. Juan estuvo en la resurrección de Lázaro como testigo. Amén, hermanos. Si creemos, hermanos, de lo que la palabra de Dios dice, digamos amén. Porque, hermano, no estoy hablando por mi cuenta, estoy hablando conforme a la palabra. Cuando Jesucristo hizo la Santa Cena y Jesús dijo que había uno que lo iba a entregar, viendo Pedro que Juan estaba vecino al maestro, que se recostaba en su hombro, le pregúntale quién es el que lo va a entregar. Porque veían la confianza, veían que Juan era el más apegado a Jesús. La Biblia no dice por qué, pero según sí también dice la Biblia, él era el apóstol, el discípulo más joven. Y como podemos ver, hermanos, muchas veces nosotros en nuestra juventud estamos más apegados viviendo las cosas del mundo y no querer saber nada del Evangelio. Y este es un gran ejemplo de este discípulo amado, siendo tan joven, entregarle su vida al Maestro. Pero a veces nosotros, como estamos en nuestras plenas fuerzas de nuestra juventud, no me interesa, lo voy a hacer después. Estamos mal, pero el apóstol nos da un gran ejemplo. Amén, hermanos. Versículo 27 dice, 26, 27, siempre de Colosenses.
El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Este misterio que fue dado a nosotros, los gentiles, porque todos sabemos que cuando Jesucristo, la misión de Jesucristo, cuando vino a este mundo, Él vino por su pueblo Israel. Él vino a buscar las ovejas perdidas del pueblo de Israel. ¿Se acuerdan la mujer cananea? Cuando ella rogó y pidió misericordia, que Jesucristo sacara esos tormentos, esos demonios que su hija estaba padeciendo. Las palabras de Jesucristo fueron claras y dijo: yo he venido a las ovejas de Israel. Pero esto no se trata, hermanos, de que porque Jesucristo dijo a esta mujer cananea que Él había venido a las ovejas de Israel, a sus hijos, no se trataba de un desprecio, sino que Jesucristo estaba viendo hasta dónde llegaba la fe de esta mujer. Para Jesucristo mostrar su misericordia en la fe, así en cada uno de nosotros. Amén. Y ese es el misterio que se nos fue dado, la revelación de nuestro Maestro, del Señor, que vino a este mundo, porque muchos antepasados, cuando Jesús dijo, cuando los fariseos le dijeron: ¿cómo es que tú conoces a Abraham? No tienes ni 30 años y dices que conoces a Abraham. Yo soy, dice, antes de Abraham, dice el Señor. Porque dice, Abraham anheló, no solo Abraham, todos aquellos que creyeron anhelaron ver esta promesa, anhelaron ver este misterio. Jesucristo, Dios encarnado en la persona de Jesús, viniendo a este mundo. Eso fue revelado a nosotros. Amén, hermanos. Ahora, dice la palabra de Dios en el versículo 4, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. El apóstol Juan dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, porque Jesucristo es la vida eterna. En Él estaba la vida. Y esa vida eterna, esa luz, dice la palabra de Dios, que Dios es luz. Y cuando habla de la luz, se está refiriendo a que Dios es luz. Y el mismo Dios venía a este mundo. Aquella vida eterna que Dios había prometido, que Él vendría a salvar a su pueblo como Salvador de Israel. Aquella luz, aquella promesa, aquella vida que Jehová de los ejércitos había hablado, se vino a manifestar en Jesucristo. Dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Dios nos iluminó conforme a su evangelio, sellándonos con su Santo Espíritu, esa luz verdadera, quitando toda tiniebla de nuestra vida, quitando toda venda espiritual de nuestros ojos para poder alcanzar ver aquella luz verdadera. Cuando habla, la luz en las tinieblas resplandece, hermano, se está refiriendo a aquella luz que cuando Dios creó los cielos y la tierra en Génesis 1 al 3,
Cuando Dios creó los cielos y la tierra, dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas se habían apoderado. Vámonos a Génesis 1:1. Dice la Biblia, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Cuando Dios dice aquí, sea la luz, Dios no se está refiriendo a la luz del sol. Dios nos está refiriendo a la luz del sol, porque cuando Dios creó la luna, los astros y el sol, fue más adelante. Y este es el principio, dice, hágase la luz. ¿De cuál luz está hablando el Señor? Dice que el Espíritu de Dios se movía por la faz del abismo. Y dijo Dios, sea la luz. Cuando la luz de su Santo Espíritu resplandeció, la gloria de Dios llegó a las tinieblas. De esa luz estaba hablando el Señor. Amén, hermanos. Y de esa misma luz que nos está hablando el Evangelio de Juan, de esa misma luz nos está hablando el Evangelio de Juan. ¿Por qué dice, hermano, que no está hablando de la luz del sol? Yo quiero que vayan conmigo a 2 Corintios 4:6, en donde la palabra de Dios se refuerza y nos da a entender que de la luz que está hablando el apóstol Juan es la gloria de Dios que se manifestó por su Santo Espíritu en las tinieblas. Y esa misma gloria de Dios que se manifestó en nuestras vidas, que su Santo Espíritu llegó y iluminó nuestras tinieblas, ahí se está refiriendo, 2 Corintios 4:6. Amén. Dice la Biblia así, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. De esa luz está hablando el apóstol. Esa luz que resplandeció en nosotros para la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Dice la Biblia, versículo 6. Hubo un hombre enviado por Dios, al cual se llamaba Juan. Aquí está hablando de Juan el Bautista. Juan vino a dar testimonio de la luz. Juan vino a afirmar las palabras del apóstol Juan, que las palabras eran verdaderas, que cuando Juan hablaba de esa luz, Juan el apóstol, Juan el Bautista vino a dar testimonio de la luz, aprobando las palabras del discípulo que eran verdad. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan el Bautista. Dice la palabra de Dios que Juan el Bautista, él tenía el espíritu de Elías. Y conforme el espíritu guiaba a Elías en el tiempo de él, asimismo el espíritu de Dios guiaba al profeta Juan, porque es el profeta, es un profeta, guiaba a Juan el Bautista.
El mismo Espíritu Santo de Dios que guiaba a Isaías es el mismo Espíritu Santo de Dios que guía a Juan diciendo, da testimonio que lo que mi hijo está hablando es verdad. Versículo 7, este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Porque no era Juan que con sus fuerzas, que con su predicación iban a creer, sino porque el Espíritu Santo de Dios estaba en él. Y él era el que iba a transformar aquellos corazones en donde la palabra de Juan llegara. Lo mismo nosotros, teniendo el Espíritu Santo de Dios, salimos a evangelizar. Es Dios quien salva. Es Dios que pone en el corazón para creer lo que sus hijos han hablado. Amén, hermanos. Versículo 8, no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Dios es luz. Jesucristo es la luz. Yo soy la luz del mundo, dijo el Señor. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el alfa y la omega. Jesucristo, ¿por qué Jesucristo se atrevía a decir yo soy el pan de vida, yo soy la resurrección? Y lo hacía con Y mayúscula, como cuando en Moisés, en el monte, Dios se le apareció hablando en la zarza de fuego, le dijo yo soy mayúscula, yo soy. Jesucristo cuando hablaba yo soy, refiriéndose a él mismo. Amén, hermanos. Aquella luz verdadera que alumbra, versículo 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Dios, Jehová de los ejércitos, lo había hablado en el Antiguo Testamento, 700 años antes de la venida del nacimiento de Jesús. El profeta Isaías lo había mencionado, que Dios tendría que venir a este mundo a salvarlo. Vayan conmigo a Isaías 35, 7, 35, 4, 5. Amén, hermanos. Isaías 35. Dios había prometido que Él vendría a salvarlos. Dice, versículo 4, decídalos de corazón apocados, esforzados, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Dios mismo vendrá y os salvará. Se estaba refiriendo que Dios en aquel día de la gracia, Él se iba a manifestar, Él se iba a encarnar en la persona de Jesús. Y dice, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, los oídos de los sordos se abrirán, el cojo saltará, como un ciervo cantará, la lengua del mudo, dice. ¿Quién vino a hacer eso? Jesucristo vino a hacer todo esto. Que en Isaías Dios habla, yo mismo, dice, vendré y os salvaré y los salvaré. Cuando vino Jesús, vino a abrir los ojos de los ciegos.
Él vino a dar salvación espiritual. Él vino a abrir nuestros ojos. Isaías 35, versículos 4 y 5. Vemos que el mismo Dios, Jehová de los ejércitos, es el mismo Dios, es Jesucristo. En el Antiguo Testamento, Dios se hacía llamar Jehová de los ejércitos. En el Nuevo Testamento, en Apocalipsis, Jesucristo, Rey de reyes y Señor de señores. Amén, hermanos. Versículo 10. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Todos sabemos que Jesús vino a este mundo. Y su pueblo, que tenía que creer, porque se le había dado la ley, porque estaba instruido en la ley de Moisés que Dios mismo les había dado, tenían que creer en él. Pero dice la Biblia, no le conocieron. En vez de recibirlo como el Mesías, como el Dios que hablaba en el Antiguo Testamento, lo despreciaron, lo humillaron, a fin hasta lo mataron, porque no conocieron al Dios verdadero. Vayan conmigo a Isaías 52. Amén, hermanos. Que se me perdió. Isaías 52, 6, 7. No conocieron al único Dios verdadero. Dice la Biblia, por tanto, versículo 6, por tanto mi pueblo sabrá mi nombre, y por esta causa aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Él venía a este mundo, Él venía a presentarse a este mundo como el Dios que había hablado en el Antiguo Testamento, encarnado en la persona de Jesús. Yo mismo, el que hablo, dijo en Isaías 700 años antes, yo mismo estaré presente en aquel día. ¿En cuál día? En el día de la gracia. Pero no le conocieron. Capítulo 53, versículo 3 dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. No le conocieron, lo despreciaron. Pero él, mostrando que él dijo, yo mismo el que hablo estaré presente, yo el que hablo os salvaré, dijo el Señor. Aquí Jesús les estaba mostrando que él era el que había hablado por medio del profeta Isaías. A los suyos vino, versículo 11, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A nosotros los que hemos creído, Él nos ha hecho hijos.
Él nos ha hecho hijos, porque Él vino a los suyos. Él vino por su pueblo, pero su pueblo lo despreció. No creyeron en su nombre. Y nosotros hemos creído en su nombre conforme a la fe que se nos ha sido dada en Él. Y por esa fe nosotros estamos aquí presentes. Por esa fe nosotros estamos caminando. Una fe creyendo que un día la promesa que Él nos hizo se cumplirá, que Él vendría y seremos llevados con Él para estar con Él en la eternidad. Esa es la fe, hermanos. Esa es la fe inquebrantable. Esa es la fe sólida que nosotros, como hijos de Dios, tenemos que cuidar. Una fe sólida, hermanos, creyendo en aquel, el único Dios, nuestro Salvador, Jesucristo. Dice la Biblia, versículo 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. No es por nuestra propia fuerza que yo me voy a llamar hijo de Dios, sino por la voluntad de Dios que yo paso a ser hijo de Dios. No porque tal vez yo digo que soy cristiano, tengo tantos años de asistir a la iglesia, pero si yo no he tenido un nuevo nacimiento, yo no soy hijo de Dios y no paso a ser hijo de Dios, sino conforme a su voluntad, cuando Él nos llama y nos da ese regalo inmerecido. Esa es su voluntad y nosotros pasamos a ser hijos de Dios. No por sangre ni por carne, sino por voluntad de Dios. En pocas palabras, espiritualmente. Amén, hermanos. Y aquel verbo, versículo 14, dice el apóstol, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia y de verdad. La gracia, la gloria de Dios y la verdad, que cuando la palabra de Dios nos exhorta y nos hace ver que estamos en pecado, porque la palabra de Dios es verdad, y dice que la palabra es como una espada de doble filo que penetra hasta el alma. Y la palabra, siendo verdad, nos confronta. Y cuando nos ha confrontado esa verdad, y hemos reconocido que llevamos una vida pecaminosa, la gloria de Dios viene sobre nuestras vidas. Por eso dice, lleno de gracia, lleno de gloria y de verdad, porque su palabra es verdad. El apóstol da testimonio que Dios se encarnó en Cristo. Dios vino a este mundo como hombre. En todas sus epístolas, Juan enseña y habla. Él habla, hermanos, él habla mucho de la encarnación de Cristo, de Dios en Cristo. Apocalipsis, podemos ver en Apocalipsis, el Señor habla y Él dice, el que estuvo muerto y vivo
¿Quién fue el que murió? Jesucristo por nosotros. Aquel Dios encarnado. Por eso les digo que en el Antiguo Testamento Dios se dio a conocer como Jehová de los ejércitos. Y en Apocalipsis, en el Nuevo Testamento, Dios se da a conocer como Jesucristo, Rey de Reyes, Señor de Señores, siendo el mismo Dios. Amén, hermanos. Ya termino. Solo denme 2 minutos. ¿Cuál es el énfasis del mensaje de Juan? ¿Cuál es el centro de este mensaje? Que creamos en Jesucristo como el Dios encarnado. Que creamos en Jesucristo como la vida eterna. Que creamos en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Que creamos en Jesucristo, que solo en Él hay salvación. No hay otro Dios, dice la Biblia, porque hay un solo Dios. Y Dios no comparte la gloria con nadie. Por eso nosotros, esta fe que se nos ha sido dada en Cristo, tenemos que cuidarla. Tenemos, hermanos, tener esta fe sólida para que nadie venga a derrumbar nuestra fe. Amén, hermanos. Bendito sea el Señor. Señor, te doy las gracias. Gracias, Señor, porque tú te revelaste, Señor, a este mundo por medio de tu Hijo amado, encarnándote, Señor, en la persona de Jesús. Gracias, Señor, porque tu palabra es verdad. Y solo en Jesucristo, tu Hijo, podemos, Señor, tener vida eterna, porque Él es nuestro Salvador. Ayúdanos, Señor, a creer y reconocer quién es Jesucristo para nuestras vidas y amarlo, Señor, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Ayúdanos y gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, porque pusiste estas palabras en mi corazón. Gracias, Dios. Para ti sea la gloria, la honra y el honor, Señor. En Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor y Salvador. Amén.